Vamos a pasar a nuestra siguiente entrevista. Ya tenemos en la línea telefónica a Jorge Sales. Él es socio fundador del despacho Sales Boyoli y le damos la más cordial de las bienvenidas. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, aquí a la expectativa del tema del Tratado de Libre Comercio y la renegociación que se está llevando a cabo y que ya inició hace poco, y en donde uno de los temas que por cierto es asunto que ustedes analizan también en tu despacho, es el de la renegociación de la parte salarial, un tema que se ha puesto en la mesa y que tiene particular interés por nuestras contrapartes. ¿En qué posición estamos nosotros frente a este tema, Jorge? Bueno, creo que estamos en una posición delicada, en una posición sensible, y me parece a mí atinado como una estrategia de negociación que se quiere empezar con los aspectos en los que estamos de acuerdo. Este es claramente un aspecto en el que no estamos de acuerdo, porque Estados Unidos da la impresión que atribuye como única causa del desempleo en su país la existencia de salarios más bajos, con los que ciertamente México ha construido un atractivo en términos de inversión a lo largo del Tratado de Libre Comercio desde el año de 1994. Bueno, pero ahí hay una asimetría de por medio. Es correcto. Esta asimetría no solo se debe a los salarios, se debe a la existencia de legislaciones laborales diferentes. Se debe también al impacto que tiene la globalización y la sistematización provocado por la tecnología. Es decir, claro que resulta como un factor de desempleo la diferencia salarial, pero me parece que no es la única razón. Estas asimetrías son asimetrías que México se comprometió desde 1994 a resolver. Y fue una de las razones por las que en una genialidad del gobierno de Carlos Salinas de Gortari se logró poner el tema del Tratado de Libre Comercio, el tema laboral, en un acuerdo paralelo, como recordarás. Sí, era el tema ambiental y el laboral, ¿no? Fueron los paralelos. Efectivamente, unos acuerdos paralelos que hoy los lees y parecen una especie de lista de buenos deseos y de propósitos, pero que no hicimos la tarea, ¿no? Da la impresión que no hicimos la tarea. Me parece que no se puede cerrar por esas asimetrías que mencionabas la brecha de esta diferencia salarial, donde en México pagamos por hora mucho menos de $1 y como salario mínimo, y en Estados Unidos por hora se pagan en promedio $9 la hora. No es fácil cerrar esa brecha de manera inmediata por estas asimetrías que mencionabas, pero me parece pues que se tiene que empezar a hacer la tarea aunque estemos llegando tarde, y ahí es donde veo atinada la estrategia de no empezar con el tema salarial, pues porque no estamos preparados, porque estamos llegando sin haber hecho la tarea, y no es culpa de este gobierno, es una culpa histórica, si así me lo permites, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, me parece que hay que trabajar mucho en la capacitación para el trabajo cualificado. Eso es una cuestión de largo plazo. Tendríamos que trabajar o pensar en esta idea que se quedó en el tintero en algunas legislaciones recientes de un seguro de desempleo, que Estados Unidos sí lo tiene, y que eso nos genera una asimetría porque termina siendo un incentivo perverso para no trabajar, ¿no? Sí. Y después quizá hay que volver a y esto es algo más inmediato, quizá hay que volver a un salario diferenciado por zona geográfica. México tiene una realidad muy distinta en la frontera. Ahora mismo te hablo desde el estado de Chihuahua, donde la capital del estado tiene una realidad económica muy distinta que la que tiene Ciudad Juárez por su realidad fronteriza. Sí. Entonces, ahí hay algo que a lo mejor podría hacerse con más rapidez para llegar mejor a estas negociaciones en el tramo laboral. Otra idea que no es descubrir el hilo negro, en España ya se hizo, cuando se tuvo que integrar a la Unión Europea con una serie de asimetrías laborales, fue crear un salario mínimo interprofesional de los jóvenes con el de los adultos, ¿no? Para que el grupo de los jóvenes perciba un menor salario que permita un mayor número de jóvenes que puedan encontrar un puesto de trabajo. Y luego el tema de las negociaciones sindicales creo que también podrían tener una incidencia que nos permitirían llegar a negociar mejor los aspectos laborales, buscar acuerdos en el ámbito nacional como aquellos pactos nacionales
de los años 90 y finales de los 80 que pudieran generar un sentido pues más homogéneo en el tema salarial. Pues tenemos una agenda muy amplia, lo que no tenemos ya es mucho tiempo, lamentablemente, pero si te parece, Jorge, la verdad es que el tema es muy amplio y da para mucho más, y es muy interesante el punto de vista y los planteamientos que nos has ayudado a poner en la mesa. En otra ocasión haríamos contacto contigo, si te parece, para darle más profundidad al tema. ¿Estás de acuerdo? Encantado. Se queda por ahí también esta idea que hay que acostumbrarnos a ella del dumping laboral y la tarea de los empresarios ante este reto. Perfecto, lo dejamos en la mesa y sería tema para otra ocasión. ¿Te parece bien? Encantado. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Buenas noches. Buenas noches. Jorge Sales Boyoli, socio fundador del despacho que lleva su nombre, Sales Boyoli.